Seguimos con ustedes en Canal 2, en Radio Chilena FM, y le vamos a contar que el micoplasma es una bacteria que presenta ciclos de mayor circulación cada 4 u 8 años, en que aumenta la presencia y la transmisión. Se manifiesta predominantemente en los niños, quienes actúan como agentes transmisores de esta enfermedad. La bacteria genera brotes en lugares cerrados, como el hogar y establecimientos educacionales o laborales. Lamentablemente, ya falleció una niña de 13 años en nuestro país. Para saber más de este tema, tomamos contacto con la doctora en Ciencias, Claudia Saavedra, académica de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello y también vocera de la Sociedad en Microbiología de Chile. Claudia, bueno, saludarte, muchas gracias por acompañarnos y bueno, hablar un poco de esta bacteria y también a grandes rasgos en qué consiste esta bacteria. Bueno, una cosa que es muy importante es que se ha comentado mucho y hemos escuchado mucho en la radio y la televisión que los síntomas que genera son parecidos, ¿no es cierto?, a un resfriado o son indistinguibles. Entonces yo creo que ahí hay un punto que es bien relevante. ¿Por qué estamos resfriados si ya pasó el invierno? Generalmente las infecciones con Mycoplasma pneumoniae aparecen después de que ha pasado el periodo invernal. Y este sería como por llamarlo así, un resfriado que se va presentando lentamente, se toma su tiempo, se caracteriza porque la gente tiene mucha tos y una tos permanente, una tos seca, ¿cierto? Con una fiebre que no es tan alta, es más bien leve. Entonces yo creo que eso hace de alguna manera que se distinga del resfriado que nosotros estamos acostumbrados a tener en los inviernos, en que tenemos influenza, donde hay más influenza, hay adenovirus, ¿verdad? Sincicial, que son los que generan otro tipo de resfriado donde hay mucho mucosidad. En este caso es menos, hay mucho tos y hay una fiebre más leve. Y por otro lado, es una bacteria que se transmite efectivamente a través de las gotitas que uno pueda liberar, ¿verdad?, de la persona infectada cuando tose o estornuda. Por eso que se ha transmitido tanto que las personas se laven más las manos, se tapen la boca al toser. Pero usted mencionó algo muy importante que hay que recordar, y es que esta es una transmisión, ¿cierto?, de los espacios cerrados. Por lo tanto, hay que ventilar. Entonces yo creo que eso es muy importante porque en un espacio cerrado donde no tenemos fuente de aire fresco, probablemente, ¿no es cierto?, estas gotitas que liberamos al toser, al hablar, o si yo gritara o cantara sería mucho más, ¿no es cierto?, es un aerosol que queda o que permanece en el aire. Esa es un poco la idea. Y por otro lado, es muy frecuente o ha sido muy frecuente, ¿verdad?, en niños entre 5 y los 15 años. El 40% de las infecciones se han producido en ese segmento de edad. Y claramente tenemos una emergencia, ¿no es cierto?, o una alerta epidemiológica, porque hemos tenido un aumento prácticamente del doble de los casos que vimos el año pasado, al 2023. Doctora, ¿qué hacer en el fondo cuando comiencen estos síntomas, estas alertas, tanto en adultos como en niños? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, yo creo que lo más importante, y yo creo que tiene que ver con que si usted tiene una tos permanente o tiene fiebre, es necesario asistir a que lo evalúe un médico, porque claramente, digamos, va a ser difícil distinguir entre un resfriado común o un micoplasma. Y por otro lado, este micoplasma en muchas personas se pasa solo, digamos. Es una tos que uno tiene, ¿verdad? Y va a depender de la severidad con que usted tenga el cuadro. Pero lo más importante es que si tiene un poco de fiebre o si realmente siente que está muy decaído, ¿cierto?, sin energía, es mejor consultar al especialista, porque en ese caso la solución existe. Existe un antibiótico y ese antibiótico es capaz, ¿no es cierto?, de impedir que la bacteria se siga replicando en nuestro sistema respiratorio y que por lo tanto sigamos enfermos. Hay una solución. Es muy importante también eso, porque a diferencia de lo que pasó
Antes, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con una enfermedad viral, los virus nos generan estos resfriados, pero tenemos solamente que tomar cosas para los síntomas, pero no para quitarnos el virus, a menos que tengamos una vacuna, ¿verdad? Pero en este caso no existe vacuna, sino que hay un antibiótico y funciona muy bien. Y en el caso de los niños, ¿cuáles son las principales recomendaciones para las familias, pero enfocados en los más pequeños de la familia? Bueno, yo creo que en el caso de los pequeños y de los adultos mayores, ¿cierto? Ahí las personas tienen un compromiso con su sistema inmune, son personas más débiles, ¿verdad? Los chiquititos porque son muy jóvenes y su sistema inmune no se ha desarrollado completamente. Y en el caso de los adultos mayores, porque claramente una persona que ha envejecido, que ha crecido más, tiene un sistema inmune más desgastado. Entonces, desde ese punto de vista, somos los mayores y los pequeños, somos más vulnerables a una infección de este tipo. Y en el caso actual es muy transmisible. Eso quiere decir que si tenemos un miembro de nuestra familia que está enfermo y que tiene micoplasma, lo más probable, como convivimos en el mismo ambiente, en el espacio cerrado, vamos a contagiar al resto. Y lo mismo va a ocurrir con los compañeros de curso adentro de la sala de clase. Porque en la sala de clase, claramente, pasamos sentados mucho rato y estamos en un espacio cerrado. Y yo creo que ese es un factor que tenemos que considerar en los tiempos modernos. De hecho, nosotros estudiamos a los niños en las salas de clase, tenemos un proyecto, Anillo, precisamente en que estamos estudiando a los niños en una escuela en Renca, por ejemplo, en la región metropolitana, y nos damos cuenta que efectivamente los microbiotas o los organismos que habitan normalmente la región de la nariz, ¿no es cierto?, o la boca, y que nos protegen, de alguna manera son los guardianes. Esas bacterias, ese microbioma es un guardián de nuestra salud, ¿no es cierto?, de nuestro tracto respiratorio. Cuando hay patógenos en el aire, esos guardianes cambian, y si cambian van a permitir que, van a tratar de defendernos, pero de alguna manera también va a cambiar esa proporción, y es cuando la gente se enferma y la respuesta inmune no es suficiente. Como recomendación, podríamos seguir un poco los mecanismos que teníamos para el tema del coronavirus, finalmente, con el lavado de mano constante, el distanciamiento social, el uso de mascarilla en lugares públicos o cerrados, para también evitar mayores contagios, ¿no? Mira, yo creo que tenemos que ser también bien realistas cuando hablamos de esto, porque pedirle a las personas que volvamos atrás y que ocupemos la mascarilla en el espacio cerrado es bien difícil. Y sabes que es bien difícil porque la gente se resiste mucho a la mascarilla, como que la olvidamos o la queremos olvidar. Pero creo que es muy importante usar la mascarilla cuando uno está resfriado, cuando uno tiene una enfermedad respiratoria. Entonces, en ese sentido, sería súper importante ocupar una mascarilla para no contagiar a los demás. Yo creo que eso también es muy relevante y es muy saludable, digamos, tener ese hábito y transmitirlo. Porque claramente, digamos, es más difícil considerar los espacios cerrados como espacios en los cuales deberíamos estar con una mascarilla permanentemente. Y creo que es importante que aquellas personas, por ejemplo, que están en un tratamiento médico, que tienen otra enfermedad o que son un niño pequeño que uno eventualmente piensa que podría estar resfriado, debería usar la mascarilla, claramente. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Queda muy claro, o más claro también, esta bacteria, y esperemos que también la comunidad pueda adquirir estas conductas, pueda tomar cada una de las recomendaciones y así comenzar a combatir esta bacteria. Bueno, creo que es muy importante en estos tiempos considerar que no hay una explicación por qué se ha producido este aumento, ¿no es cierto?, en estas infecciones, ni por qué es tan transmisible en este último tiempo. Pero claramente, digamos, los científicos van a tener que comenzar a estudiar y nos vamos a tener que estudiar más qué es lo que pasa con la microbiota que habita, ¿no es cierto?, esta región nasofaringea y la boca, que de alguna manera tiene un rol importante en protegernos, en ser estos guardianes y pensar que hemos pasado, ¿no es cierto?, por un invierno donde también hemos tenido mucha circulación de influenza, que ha sido importante, ¿no es cierto?, el mismo coronavirus. Entonces yo creo que son esas las consideraciones que vamos a tener que empezar a tener en este futuro y ir aprendiendo más para poder encontrar mejores soluciones. Muchísimas gracias, doctora. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
Buen día, ahí está la doctora en ciencias, Claudia Saavedra, académica de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello y también vocera de la Sociedad Microbiológica de Chile. Nos entregaba más detalles de este micoplasma, que es esta bacteria que lamentablemente se ha masificado en nuestro país. Información con la cual nos vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con ustedes.